Bienvenido, hermano Alberto González Meneses, muy bienvenido para compartir esta mañana y en el nombre del Señor. Gracias, hermana María Soledad, muchas gracias, de verdad. Gracias también y primeramente, ¿cierto?, a nuestro Señor, amén, quien es aquel que nos da la oportunidad de estar nuevamente aquí este día. Anoche, ¿cierto?, todos nosotros nos fuimos a nuestro reposo y yo creo que ninguno pensó en si despertaría hoy. Uno se acuesta, ¿cierto?, a veces muy cansado, pero creyendo que va a despertar al otro día. Tenemos como esa convicción ciega, pero solo el Señor lo sabe. Así es. Y entonces así, de esa manera, en ese entendimiento, uno puede dar gracias por esta nueva oportunidad que Él nos concede. Sí. Nos ha prorrogado un nuevo día de vida, un nuevo día también de esperanza, y tal como usted decía, ¿cierto?, nuevas son cada mañana. Amén. Y pudiera ser que también nos hayamos acostado anoche con las preocupaciones del día de ayer, y hoy nos hemos amanecido, hemos despertado, acarreando el mismo saco de preocupaciones de ayer. Y allí entonces donde tenemos la oportunidad para confiar, descansar en el Señor, creer verdaderamente que sus misericordias se han renovado de mañana para cada uno de nosotros, que este es el nuevo día que el Señor ha creado, que es un día de nueva esperanza, un día también de nueva oportunidad, y que así vaya avanzando, ¿cierto?, el entendimiento en nuestra vida para ver que Él está presente en nuestro día a día. Y por lo tanto, ¿cierto?, las preocupaciones no debieran alcanzarnos al punto de dejar de mirarle a Él. Amén, así sea. El Señor nos ayude. Así sea. Amén. En eso. Amén. Amén. Sí, pues además estamos viviendo un tiempo en que cual más, cual menos, espera anuncios por aquí, por allá. ¿Qué mayor cuánto más intenso debiera ser nuestro deseo de esperar, de recibir cada mañana las palabras, ¿verdad? Este pan vivo que descendió del cielo y sus palabras, que son las que nos traen sustento para nosotros también. ¿Qué? Uno debiera preguntarse estas cosas, ¿sí, ¿cierto? ¿Qué mayor anuncio que la verdad del Evangelio para nuestra vida? ¿Qué mayor anuncio que Jesucristo, ¿cierto?, que murió, resucitó? Así es. Y en esa resurrección es donde están los cimientos, las bases de este Evangelio, de esta palabra. ¿Qué mayor anuncio? ¿Cierto? Porque ese es el anuncio que transforma la vida del ser humano por dentro. No son transformaciones aparentes, no es maquillaje, sino que debiera ser una transformación profunda en la vida del ser humano. Y por lo demás, ¿cierto?, está muy, muy en relación con la temática que hemos estado tratando desde ya hace algunas semanas y que tiene que ver con esto de la ideación suicida. Sí, sí. Que partimos, ¿cierto?, mencionando algunas cosas, haciendo como lo hacemos en cada oportunidad que comenzamos una nueva temática. Partimos, ¿cierto?, abordando algunos aspectos generales. Y luego hemos ido avanzando en adentrarnos un poco más en este tema con mucho, mucho cuidado, también con mucha responsabilidad, porque reconocemos que es un tema delicado, es un tema no fácil de abordar, especialmente cuando hay familias, cuando hay hermanos, cuando hay amigos que han tenido al interior de su casa o de su familia situaciones de este tipo. Y particularmente en este tiempo tan convulsionado que vive nuestra sociedad,
donde aparecen estos síntomas, donde aparecen estas ideas en muchos, porque si bien es cierto, coincidimos en que son tiempos difíciles, probablemente no vistos en muchos años de la historia de este país, y que provocan ansiedades, provocan depresiones, provocan miedos, provocan incertidumbres, y junto a ello entonces aparece la idea de terminar con la vida. Allí es donde, la iglesia del Señor, los hijos del Señor, encuentran una oportunidad para compartir acerca de esta respuesta, que no es por lo demás una respuesta de forma, sino que es una respuesta de fondo que satisface absolutamente todas las interrogantes, todos los sinsabores, todas las incertidumbres, todos los temores que pueden acechar la vida del ser humano. Y entonces hoy queremos seguir, avanzando un poquito más en el tiempo que tenemos en este tema que hemos estado desarrollando. La semana pasada, con el pastor Boris, estuvimos viendo algunos detonantes, algunas características, que conducen a una persona a tomar una decisión de este tipo, que por lo demás es una decisión tan lamentable por todas las consecuencias que esto acarrea a la vida, principalmente de aquellos que están más cercanos. Sí. A la vida del núcleo, del grupo familiar. Es realmente una catástrofe en la vida de esa familia, y de la cual creo en la mayor parte de los casos nunca se pueden recuperar 100%. Porque ha quedado allí en la historia de esa familia una herida, una cicatriz enorme que marca, el momento de esta tragedia. Y por lo tanto, decíamos nosotros, que dentro de la ideación suicida se dan algunas características que es necesario que nosotros atendamos. Y fíjese que quiero hacer un poco, recalcar esta palabra, atención, o sea, el hecho de poner atención. Esta cuestión nos indica que nosotros debemos de alguna manera estar orientados en la vida. Un cristiano debe estar orientado, debe estar atento a aquello, que ocurre a su alrededor, principalmente cuando hemos dicho que estos fenómenos, tanto los que vemos hoy día, como cuando sobre la vida de una persona viene el asedio de la muerte, muchas veces tiene que ver con cuestiones de orden espiritual. Y ahí entonces está el deber del cristiano. Escuchaba, el programa del día miércoles que tuvieron el compartir con el pastor David Carrera, hablando acerca de la oración, Sí. Cómo el cristiano debe estar velando constantemente y permanentemente. Y fíjese que eso incluso es tema de estudio, qué es lo que pasa cuando el ser humano deja de estar atento a aquello que ocurre a su alrededor. Porque nos enfocamos, en una dinámica de vida tan personalista que todo gira en torno a nosotros mismos. Bueno, es uno de los síntomas que yo recuerdo que lo hemos conversado anteriormente y que ha tenido que ver precisamente con esta entrada que hubo de tantos medios de comunicación, entre comillas, medios de comunicación, y sin embargo nos veíamos que estábamos tan incomunicados. O sea, porque ya no miramos a los ojos, ya no hablamos frente a frente, sino que todo por el aparatito. Claro. Entonces, y para saber en qué está la otra persona, para por lo menos tener una idea, hay que estar ahí, atentos. Pero además hay que mirarse a la cara. Claro. ¿Cierto? Claro. Y hoy día lo que ha hecho toda la tecnología
es facilitar esta desconexión. Es curioso, es curioso. Es un contrasentido. Correcto. Pero ha facilitado la desconexión de los seres humanos. Y hemos puesto entre ellos y nosotros un aparato. Y entonces ya no conocemos sus sentimientos, no conocemos, ¿cierto?, sus expresiones, que por lo demás habla mucho más que la escritura. Sí, pues. Y por otro lado, ¿cierto?, se ha facilitado también la destrucción de la buena comunicación. ¿Por qué digo esto? Porque es claro que a través de la red, a través de Facebook, a través de Instagram, a través de WhatsApp o de cualquier otra plataforma, ¿cierto?, para mí va a ser mucho más fácil provocar un daño a otra persona que si la tuviera frente a frente. Claro. Eso por un lado. Y por otro lado, ¿cierto?, que aquello que se escribe, que va acompañado de una intención por parte del emisor, de quien está escribiendo, no siempre se representa adecuadamente allí en el texto escrito, en las sencillas palabras. Por lo tanto, puede que yo esté queriendo decir algo con una intención y aquella persona que va a recibir este mensaje lo va a entender de una manera totalmente opuesta. Sí. Y eso claramente que no facilita la comunicación. Entonces, eso ocurre, ¿cierto?, cuando hemos descuidado una tarea, un deber del cristiano de estar atento a aquello que pasa a nuestro alrededor. Entonces, ¿cuáles son algunas? Porque hay muchas, pero hoy día solamente nos vamos a referir a dos cuestiones, ¿cierto?, que detonan o que podrían detonar esta ideación suicida. En la vida, lo señalamos, en la vida principalmente de un joven, que es el estrato al que nosotros estamos apuntando en nuestras conversaciones, pero esto aplica generalmente para cualquier persona, para cualquier edad, por lo demás. Decíamos, ¿cierto?, los jóvenes, porque es donde podría encontrarse hoy en día mayor confusión en cuanto a las decisiones de vida que se deben tomar. Por lo tanto, encontramos dentro de estas características o de estos efectos detonantes de una decisión tan trágica, ¿cierto?, la ansiedad y la depresión. Eso nosotros lo señalamos entre muchos otros factores. Hablamos también de estas situaciones, ¿cierto?, o de estos eventos o de estos estallidos sociales, y decíamos, ¿cierto?, ¿cómo va a aumentar considerablemente el porcentaje o las tasas con las cuales se miden las enfermedades mentales de aquí al corto y al mediano plazo? Porque debemos considerar, ¿cierto?, que toda la efervescencia que hoy día se ve en las calles, eso en algún minuto va a dar paso, ¿cierto?, a que las cosas tiendan de alguna manera a normalizarse, y por lo tanto las personas van a constatar una realidad que incluso hoy día no es posible constatar. Correcto. Me explico. La cantidad, ¿cierto?, de destrucción va a dar origen a una cantidad importante de desempleo y consecuente con eso, ¿cierto?, una cantidad importante de personas que aumentan los síntomas de depresión y de ansiedad. Así es. Y lo que sigue de eso es, obviamente, el aumento en aquellas personas que podrían querer morir producto de esta nueva realidad. No, entiéndase bien, ¿cierto?, no estamos entrando a juzgar si lo que pasa está bien o está mal, pero sí estamos de alguna manera refiriendo las consecuencias de una situación que ha sido constatada por todos. Así es. Y esa situación va a tener resultados. Obvio, todo acto tiene sus consecuencias. Pero en este aspecto de la salud mental, claramente, parece que estuviera hablando como un... No, por favor. No. Hemos dicho, ¿cierto? Pero es algo que se está viendo. Que queremos poner este tema de conversación para que nuestros amigos, hermanos auditores
puedan también desarrollar estas cosas allí en la casa, pero en torno obvio, a la familia. Conversar, qué ha significado para los niños, para los adolescentes, para los abuelitos, para todos, qué ha significado todo esto. Y ya los especialistas están conversando mucho acerca de esto. Mucho. El otro día escuchaba a alguien que decía que está copado. O sea, las atenciones pero por supuesto, no dan abasto. Por supuesto, y eso va a seguir en aumento porque es de una obviedad absoluta. Claro. Mire, ¿cuántas personas a partir de todo lo que hemos visto, cierto, están desarrollando problemas constantes para conciliar el sueño? Para dormir, o no duermen bien, o al otro día, cierto, se despiertan inquietos, como decíamos delante, se despiertan ansiosos. Bueno, la ansiedad, que es aquello que podría entenderse como parte normal de la vida, en situaciones como esta, cierto, toma otros tintes. Y entonces se habla de un trastorno de ansiedad. Sí, claro. Porque nos preocupamos, ¿cierto?, por cosas como los problemas de salud, del dinero o los problemas familiares, pero cuando hay un trastorno de ansiedad, esa preocupación es extremada. O bien, ¿cierto?, nos sentimos muy nerviosos por estas y por muchas otras cosas. Incluso cuando pudiera haber poca o ninguna razón para esa preocupación, aun cuando todos, ¿cierto?, vamos a coincidir en que en los días actuales hay razones potentes para que se desencadene una conducta como la que nosotros estamos refiriendo. Bien, no es fácil, ¿cierto?, para las personas que desarrollan un trastorno de ansiedad controlar este episodio, absolutamente, ni mantenerse concentrados en sus actividades diarias. O sea, debemos entender que una situación como esta ha venido a trastornar la vida de muchos, de aquellos que adhieren como de aquellos que no adhieren, de aquellos que se informan por un medio o por otro, sí. ¿cierto? Pero de alguna manera el trastorno o la posibilidad de un trastorno ansioso generalizado hoy día es muy probable. Alcanza a todos en mayor o menor nivel, pero a todos alcanza. Por supuesto, porque por ejemplo un adulto templado, comprensivo de alguna manera, ¿cierto?, de la situación que está pasando, va a entender o va a somatizar esto de una manera distinta, como ocurre con un niño que está en una situación de familia, en un contexto probablemente de familia que adhiere, que apoya y que además ve que todo esto es una constante de vida. O sea, en este mes, ¿cierto?, estas cosas han pasado a ser parte de la vida de la familia. Y por lo tanto, ese niño va a tener una reacción distinta a otro que pondera de una manera diferente cómo se están desarrollando estos acontecimientos. Correcto. Pero unos más, otros menos, todos de alguna manera, ¿cierto?, van a evidenciar los efectos de este tipo de situaciones. Ahora, el trastorno de ansiedad, ¿cierto?, se desarrolla lentamente, eso es lo habitual. Pero pudiera ser que en casos como estos, ¿cierto?, de alguna manera, detonado por factores sociales, entonces esa lentitud o ese desarrollo se apresure. ¿Cuáles son algunas características de esto? Preocuparse demasiado, por ejemplo, por las cosas cotidianas. Tener problemas para controlar las preocupaciones o los sentimientos de nerviosismo. Ser conscientes de que se preocupan mucho más de lo que deberían preocuparse. Sentirse inquietos o tener dificultades para relajarse. Tener problemas de concentración, sorprenderse o asustarse rápidamente. Tener problemas para dormir o para permanecer dormidos.
O sea, interrumpen el sueño, Claro. ¿cierto? Se despiertan más porque hay preocupaciones, qué es lo que pasa afuera, sienten bulla, no saben. O sea, es realmente una situación muy tensional. Sentirse cansados todo el tiempo, tener dolores de cabeza, dolores musculares, dolores estomacales, tener dificultades, incluso esto lo plantean así los especialistas, dificultades para tragar porque pueden estar Claro. comiendo y están en tal nivel de Angustia, correcto. y de Sí. nerviosismo, ¿cierto? Que todo esto les complica. Tener temblores que el cuerpo no puede controlar, tener tics nerviosos, movimiento, el cuerpo de alguna manera empieza a acusar, sentirse mayormente irritables. A veces usted se encuentra con personas, ¿cierto? Cuando venía ahora hacia la radio, 2 episodios muy sencillitos, ¿cierto? De 2 conductores en distintos lugares, en el trayecto, ¿cierto? Que salgo del metro hasta que llego acá a la radio, 2 conductores, son situaciones distintas, pero porque uno no le daba la pasada al otro y el otro tratando de cruzar en un semáforo, pero las personas muy, muy irritables, muy sí. irascibles. Sí. Sí. Y yo que miraba desde fuera decía, pero si esto no es tan complicado, o sea, era tan sencillo como que le hubiera dado el pase al otro para que se hubiera ubicado delante de su vehículo. Pero se enfrascaron en discusiones, en bocinazo, porque la verdad es que todo hoy día está así como con el temperamento. Hay una efervescencia, claro. Demasiado. Sí, porque además estamos llegando a fin de año, vienen muchas situaciones, los papás están todos, algunos viendo también que el año escolar se cierra antes digamos, antes de lo que está anticipadamente, claro, está esa posibilidad, ¿verdad? También. Hay tantas cosas que se han tenido que cambiar, incluso de fecha, los mismos chicos que tenían que dar la PSU, o sea, realmente hay una situación que acompaña, digamos, y está siendo como propicia para estos cuadros. Sí, pues. Y eso es así, tanto en niños como en adultos. Así es, sí. Pues. O sea, todos de alguna manera estamos viviendo los efectos de la situación que ocurre a nuestro alrededor. Así es. En los niños, por ejemplo, y en los adolescentes, el trastorno de ansiedad, y tal como usted lo refería a propósito de lo académico, ¿cierto? Se traduce en un bajo rendimiento. Por ejemplo, en la escuela o aquellos chicos que practican deporte tienden a preocuparse también excesivamente de si va bien, de si va mal. Y esto generalmente está asociado a síntomas que se dan en situaciones catastróficas, como por ejemplo un terremoto, una guerra, en situaciones así. Sí. Pero estas situaciones de estallido social, como le han llamado, ¿cierto? Facilitan también el nacimiento de este tipo de conductas en los niños. Ahora, en los adultos también. Aquí hay situaciones, como lo decíamos, de nerviosismo extremo en la vida diaria, por la seguridad laboral, por ejemplo, por el rendimiento en el trabajo, por la salud, por las finanzas, por el bienestar de los hijos, por el bienestar de la familia, por atrasarse en las deudas. Porque si hay algo cierto que caracteriza a nuestra sociedad hoy día, es el factor deuda. Así es, el alto nivel. Porcentaje de familias comprometidas, cierto, con deudas importantes que les impide tener una vida medianamente normal. Ahora, todo eso, ¿cierto?, desencadenado también por otros factores políticos, sociales, económicos que no vamos a considerar, ¿cierto?, en el desarrollo de este espacio. Pero, ¿dónde queremos poner el foco? ¿Dónde queremos poner el énfasis? Hablando, ¿cierto?, y teniendo como base de fundamento que nuestro tema es la ideación suicida, principalmente en jóvenes y adolescentes, pero cómo esto de alguna manera lo estamos correlacionando con lo que ocurre hoy día puntualmente en nuestro país. Entonces, cómo esta sensación o este síntoma o este trastorno, dependiendo de la gravedad, ¿cierto?, de ansiedad, empieza de alguna manera a tomar ubicación en medio de la vida de
nuestros compatriotas y también muchas veces, fíjese también, de nuestros hermanos. Claro. Entonces, ahora, ¿cómo debiéramos, cierto, nosotros como en el contexto de lo del Señor? Ajá. Porque eso es importante. Eso o sea, es nosotros importante. podríamos examinar acá, cierto, Sí. todo esto que hemos dicho acerca de la ideación suicida y todos los síntomas o toda la fase previa para llegar a una lamentable situación como la descrita y analizar absolutamente todos los factores de ansiedad y todas las depresiones y sus definiciones y en qué consiste y cómo se desarrolla y todo eso. Pero también nuestro deber es dónde nos posicionamos nosotros, ¿cierto? Como hijos del Señor, como iglesia, de alguna manera, entendiéndolo así, en este tipo de trastornos, en este tipo de situaciones que hoy día se están evidenciando. Fíjese que a propósito, ¿cierto?, de las estadísticas y que sin duda un número importante de personas van a consultar por enfermedades de este tipo, uno pensaba, ¿qué oportunidad tiene la iglesia para esto? ¿Cómo debiéramos, cierto, prepararnos para habilitar nuestros templos como verdaderas salas de atención Así de urgencia? Así va a ser. Como aquellos, cierto, que han escuchado esta palabra y que hemos dicho, cierto, que en la palabra del Señor, en su sacrificio redentor, solamente allí es donde el hombre verdaderamente encuentra reposo para todas sus inquietudes y para todas sus necesidades. ¿Cómo esa palabra viene a ser la respuesta para todo? Y la respuesta además, la respuesta categórica, la respuesta determinante para toda la problemática del ser humano hoy en día. La respuesta para los jóvenes, que son, cierto, quienes más exigen respuesta en este tiempo. La respuesta para los padres, la respuesta para las familias, la respuesta para la economía, para la cultura. O sea, la Escritura, esta palabra redentora, es aquello que tiene por virtud poder responder adecuada, cabal y absolutamente a todas las interrogantes que se plantea hoy día el ser humano. Y ese, fíjese que es un factor que no necesariamente ha estado presente en todos estos debates. Porque malamente, ¿cierto?, nosotros como hijos del Señor, que debiéramos tener un planteamiento claro acerca de las cosas que ocurren, entendiendo, ¿cierto?, como tan bien lo refiere la Escritura, que somos hijos de un reino espiritual. Así es. Donde hay uno que preside, hay uno que está sentado allí por el Padre para dirigir, amén, para gobernar, para administrar este reino. Entonces, nosotros como hijos del Señor, ¿cuál debiera ser nuestra mirada de todos aquellos que hoy día están teniendo este tipo de conductas ansiosas? O sea, la mirada nuestra, esa mirada compasiva, esa mirada de amor, esa mirada misericordiosa, ¿cierto? Porque claro, uno puede ver tanta efervescencia, pero también tanta necesidad, tanto dolor que hay, ¿cierto?, detrás de todo esto. Entonces, como iglesia, es una oportunidad que tenemos para compartir estas verdades. Esta buena noticia. Esta buena noticia, Sí. ¿cierto? Que, como lo decíamos, qué mejor anuncio, qué mejor noticia Sí. que nuestro Señor, ¿cierto?, ha resucitado y que por eso nosotros creemos y por eso, ¿cierto?, la fe del Hijo, ¿cierto?, avanza, esa fe que hemos recibido. Por eso, no hay otra, y si uno quisiera argumentar de otra manera, y si uno quisiera pensar, ¿cierto?, que también es una oportunidad tal vez para
para tomar partido, para tomar posición, lo primero que uno debiera considerar es que nosotros, ¿cierto?, tenemos una constitución, tenemos una palabra que nos rige, y en esa constitución debemos caminar, en esa constitución debemos dirigir nuestros pasos, para que de esa manera, ¿cierto?, esta necesidad que surge hoy día, que podría hacer crecer aún más las cifras de aquellas personas que caen en tal situación de descontrol en su vida, que pierden toda expectativa y que deciden finalmente ponerle término a sus días, para que eso de alguna manera se frene, se pare, se corte. Allí está la respuesta del Evangelio de Jesucristo. Importante e interesante, hermano Alberto, el hecho de que usted lo que dice, ¿no? Y lo que en cierta medida hemos compartido acá también en todo este tiempo, y es saber primeramente, o sea, si estamos realmente persuadidos, me encanta esa palabra que usa el apóstol Pablo, persuadidos de cuál es la esperanza que hay en nosotros, primeramente. O sea, ¿estamos realmente persuadidos que hay una esperanza en nosotros y que es una esperanza viva, que es una esperanza eterna? Porque si no estoy persuadido de eso, pues entonces, ¿qué tengo para entregar al que la necesita? Porque si me voy a poner a hablar igual que el resto, mejor, Señor, calla mi boca. Pero si en verdad hay una palabra que podemos entregar y estar firmes en esa palabra, y en esto no tiene que ver nada de lo que hoy en día se está hablando. De la palabra que tiene que estar en nosotros como creyentes, no tiene nada que ver con lo que se está hablando allá afuera. Ni de un lado, ni de otro, ni de aquí, ni de allá. Es una palabra que permanece para siempre. Como dice, mas tú, Señor, permanecerás para siempre, tu trono de generación en generación. O sea, para el Señor no hay mutación, no hay cambios. Su palabra es la misma. Cuando estamos en tiempos de paz, como hay tiempos difíciles, es la misma. El asunto es, ¿nosotros permanecemos realmente firmes en esa palabra? ¿Vamos a estar preparados para cuando lleguen todos estos gente enferma, con problemas, mutilados y no mutilados? Si bien es cierto, lamentablemente ha habido mutilación física, pero ¿cuántos van a llegar mutilados en su esperanza, mutilados en su corazón, en sus emociones? ¿Vamos a estar preparados para darle esta palabra si no estamos nosotros firmes en ella? Porque hoy en día uno escucha cierto hablar en muchas voces sí, que debieran tener clarito para dónde, en buen chileno, para dónde va la micro, pero se han dejado llevar por algo que había ahí en el corazón, parecer más arraigado. La Escritura zanja la totalidad de las cuestiones, ¿cierto?, que tienen que ver con el quehacer del hombre. Así es. Absolutamente. Sí, amén. Lo zanja. Así es. El problema, ¿cierto?, es que muchas veces nosotros no estamos orientados o aplomados con estas verdades escriturales. Y ahí es donde, ¿cierto?, lo que decíamos, damos lugar a esta desorientación. O sea, hace algunas semanas atrás, cuando hablábamos de que a nuestro alrededor directo están ocurriendo cosas, en la vida de nuestros hijos están ocurriendo cosas, y nosotros no advertimos qué es lo que está pasando con ellos, es porque claramente hay una desorientación. O sea, papás, mamás, abuelitos, aquellos, ¿cierto?, que tenemos al cuidado a hijos, estamos sencillamente mirando para otro lado. Y no vemos lo que está pasando con la vida de nuestros hijos. Por lo mismo que ya hemos dicho, ¿cierto?, tantas veces. Porque no dedicamos un tiempo a compartir, a conocer, a
sentarnos. Mire, si solo nos diéramos el tiempo de sentarnos para decirle a nuestros hijos que les amamos, pero muchas veces vamos primero con el reproche, ¿cierto? Lo que hizo mal. Escribía una hermana en la semana, ¿verdad? Y decía que le había hecho tanto sentido esto de decirle sencillamente a su hijo cuánto le amaba. Sí. Cuánto le amaba. Si usted que escucha y yo que hablo en este minuto hiciéramos el ejercicio de responder a la pregunta ¿cuándo fue la última vez que le dijimos a nuestros hijos, hijo te amo o hija te amo y te amo por este motivo y no importa, entiendo tu situación, tal vez no la comparto, pero te amo? Y tuviéramos, ¿cierto?, esto como una conducta permanente para saber aquello que está ocurriendo en la vida de nuestros hijos. En lo interno. En lo interno. Entonces podríamos ser un factor de ayuda. Muchos hijos, porque también son hijos, ¿cierto? Aquellos que hacen barricada, aquellos que tiran piedra, que manifiestan de alguna manera. Muchos son obviamente hijos, son personas jóvenes y uno quisiera de alguna manera conocer cuál ha sido el contexto de su vida. Claro. ¿Cuál es la palabra que ellos han recibido? ¿Cuál es la orientación que han recibido? ¿Cómo se consiguen las cosas? ¿Cómo se logran? Hasta dónde, cierto, un reclamo que puede ser legítimo se deslegitima por las formas. Entonces hay todo un contexto, cierto, que tiene que ver con la orientación, con el estar atentos, con el estar velando y conociendo aquello que está pasando. Por lo tanto, si eso no ocurre en nuestras casas, con nuestros hijos, ¿cómo vamos a poder replicar ese modelo con otros? Usted lo decía, ¿cierto? Y lo señalábamos también hace algunas semanas. No podemos obviar que todo lo que ocurre a nuestro alrededor, cuando hemos sido llamados por el Señor a su obra, ¿cierto?, a su trabajo, es necesariamente un contexto de cosas espirituales que ocurren a nuestro alrededor. Si obviamos eso y solamente vemos como una conducta, como algo natural, entonces nos falta, no sé si más del 50% para el análisis, en el caso de nosotros los cristianos. Sí. Entonces, si entendemos que a partir de estos hechos van a quedar personas dañadas, heridas espiritualmente, pero con serios daños en su vida espiritual, porque esta sensación de que son cubiertas sus necesidades aparentemente, ¿cierto?, luego van a aflorar nuevamente en este vacío, porque no tiene que ver con cuestiones de si tengo pan, si tengo leche, tiene que ver con si tengo satisfechas mis necesidades espirituales primero. Y así lo plantea la Escritura. Busca, dice primero, el reino de Dios. Y hacíamos referencia la semana pasada, si esta marcha fuera por un grito, ¿cierto? Un grito desesperado o como se quiera, pero una proclama de necesidad de esto del reino, de lo espiritual, de esta comida, de esta agua espiritual. Pero es una demanda por cosas que sacian el cuerpo. Entonces, ¿qué tiende a pensar uno? Que claro, es un maquillaje, ¿cierto? Pero en el fondo, en el corazón del hombre, ese vacío existencial va a continuar porque se perpetúa más allá de una nueva constitución, más allá de nuevas normas o de nuevas leyes o de nuevos acuerdos. Más allá de eso, esa sensación de inseguridad, esa sensación de vacío, esa sensación de desorientación se perpetúa en la vida del hombre mientras éste no se encuentre con la respuesta definitiva que satisface permanentemente esa condición de necesidad del ser humano.
Por lo tanto, ¿cierto? Podríamos compartir o debatir mucho acerca de estas cuestiones que hoy día se hablan, que tienen que ver con lo legal, por decir, o con lo constitucional. Pero si no está la Constitución nuestra escrita en el corazón de aquellos que decimos, ¿cierto?, que hemos creído, y ahí de alguna manera se responde esta interrogante de saber si tenemos o no tenemos convicción en nuestra vida en aquello que nosotros mismos hemos dicho que creemos. Y si por lo tanto no tenemos convicción, entonces ¿cómo vamos a atender a estos heridos? Si probablemente nosotros mismos no hemos sido sanados. No hemos pasado por este proceso de lo que significa curar a un herido, atenderle y suministrarle aquello que va a necesitar, este suero espiritual para sanar sus heridas, esta povidona. ¿Se acuerda que se ponía esa roja, esa cosita roja, esa povidona para el corazón de estas personas que se veía, porque hay tanta información en las redes, hermana querida, tanto de esto, pero puntualmente una situación de una persona que quedó allí atrapada porque un grupo de muchachos jóvenes, ¿cierto?, no le dejaba, y empezó a hacer una crisis al interior de su vehículo, que empezó a llorar desconsoladamente, desesperadamente al verse atrapada allí, ¿cierto?, porque no le permitían. Imagínense cómo el daño de esa persona. ¿Y con qué respuesta vamos a ir nosotros para ese tipo de personas? Y para otras situaciones mucho más graves, ¿cierto?, que aquella que yo comento. ¿Cuál va a ser la respuesta que vamos a llevar? Y también ahí, ¿cierto?, debemos, es como decir, cuidado, porque no sea que ese ir y llevar algo que nosotros creemos que es respuesta, se nos devuelva por causa de nuestro mal testimonio. Y eso sí que es tanto más grave, es tanto más grave. ¿Por qué razón? Porque entonces ahí podemos decir, bueno, hemos verdaderamente cumplido con el mandato del Señor para sus hijos, para su iglesia, o bien cuando tengamos que llevar el botiquín, nos van a decir, sí, no, pero no, lléveselo de vuelta, porque ustedes no tienen el testimonio para sanar estas heridas. No tienen el testimonio para actuar en esta contingencia. Y ahí, ¿cierto?, podemos hacer mucho otro análisis. Pero sí hay un deber, sí hay una responsabilidad. Hoy día, a propósito de esta ideación suicida y de otras cuestiones, ¿cierto?, hoy día el ser humano está sucumbiendo a este manto de oscuridad que se posiciona sobre las sociedades, pero debemos creer, ¿cierto?, aquello, eso debe ser una palabra en nuestro corazón. El Salmo 8, ¿cierto?, dice, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. No podemos, en momentos como este, ¿cierto?, no podemos dejar de considerar esto, así como tantos otros pasajes de la Escritura que hablan de lo glorioso del Señor, aún, mire, aún en medio del humo. Pero sobre eso está el Señor reinando. Amén. Y las cosas le están sujetas. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza. A causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos. O sea, no dejemos en momentos como este, en momentos como los que está pasando esta sociedad y la sociedad en general en el mundo, no dejemos de ver tus cielos, Señor, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Y ahí entonces dice, ¿cierto? El escritor, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria?
y el Hijo del Hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Curioso, ¿eh? El hombre hoy día destruye todo lo que él mismo ha creado. Todo lo que con sacrificio, probablemente, y con inteligencia, por ciento, el hombre ha logrado, hoy día lo destruye. Pero dice acá, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Hermoso como abre y como cierra este salmo, ¿sí? Porque finalmente es el Señor, el único nombre, ¿cierto? Cuán grande, dice, es tu nombre en toda la tierra. Y en medio de aquello que tiene como apertura y como cierra este salmo, transita la historia de la humanidad. Así es, así es. Todo como, ¿cierto? La gloria del Señor se manifiesta. Sí. El hombre que fue puesto para señorear, y ahí, ¿cierto? Uno podría decir, lo hizo bien, lo hizo mal, pero finalmente esto parte con que Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, y termina con Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Y esta debiera ser nuestra mirada. Así es. Más allá de los vaivenes de la vida, más allá de los acontecimientos, que por cierto no estamos ajenos a ellos, porque estamos acá, los vemos, los constatamos, uno sale a la calle y se encuentra con una y con otra situación. Pero más allá de eso, la oración de nuestro corazón, el sentir de nuestro corazón, debiera ser este: oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Pero tiene que ser una convicción. Convicción absoluta. Sí, que en medio de todo este desastre, en medio de todo, tal como usted lo decía, en medio de este humo que aparece, en medio de la destrucción que vemos, el profeta Jeremías, si hay alguien por favor que quiera leerlo, este profeta llorón, y que lea Lamentaciones, da a conocer, pero con lujo de detalles, cómo ha quedado la ciudad destruida, con los escombros por aquí y por allá. Es lo que nosotros vemos también, o por lo menos es lo que se nos muestra, y para quienes transitamos por las calles vemos también, amados. Pero en medio de todo eso, y cuando lleguen estos jóvenes, en algún momento van a llegar, el Señor por gracia y misericordia los va a traer. Los va a traer. Porque se van a dar cuenta que en el fondo sus demandas, ¿de qué sirvieron? ¿Sació sus corazones? No. Entonces, en algún momento van a llegar todos estos chiquititos, todos estos jóvenes, que claro, uno los ve y pudiera decir, ay, ¿dónde están los papás? O qué sé yo, tantas otras cosas que podemos decir. Pero son los que el Señor está mirando con, creo yo, con una mirada compasiva. Porque no hay quien los esté guiando. No hay quien los guíe. Entonces podamos estar preparados y que esté la palabra, esa palabra con gracia, dice, sazonada con sal, pero realmente sazonada, que ni mucha ni poca, sazonada, templada, esté allí la palabra para estos jovencitos que a lo mejor son amigos, en algún momento van a andar con nuestros hijos, no lo sé, hermano, hermana. No lo sé. El Señor solamente lo sabe. Estaba leyendo acá el capítulo 5 de Lamentaciones, cuando dice, con peligro de nuestras vidas traíamos nuestro pan. Ante la espada del desierto, nuestra piel se ennegreció como un horno a causa del ardor del hambre. ¿Qué puede venir más adelante en los próximos días? Violaron a las mujeres en Sión, a las vírgenes en las ciudades de Judá, a los príncipes colgaron de las manos, no respetaron el rostro de los viejos. Llevaron a los jóvenes a moler y los muchachos desfallecieron bajo el peso de la leña. Los ancianos no se ven más en la puerta.
Los jóvenes dejaron sus canciones. Cesó el gozo de nuestro corazón. Nuestra danza se cambió en luto. Cayó la corona de nuestra cabeza. ¡Ay ahora de nosotros! Porque pecamos. Por esto fue entristecido nuestro corazón. Por esto se entenebrecieron nuestros ojos. Mas tú, Señor, permanecerás para siempre. Tu trono de generación en generación. Vuélvenos, oh Señor, a ti, y nos volveremos. Renueva nuestros días, como al principio. Porque el Señor no desecha para siempre. Qué hermoso, qué hermosa palabra, ¿cierto? Que verdaderamente alimenta nuestro corazón y que esto nos motive para hacer la tarea. Tenemos una tarea que hacer. Así es. Tenemos que compartir de aquello, pero como usted bien decía, hacerlo con convicción del Señor, no con una convicción personal nuestra, sino que entendiendo y reconociendo que es el Señor el que transforma vidas. Amén. Es el Señor el que transforma corazones. Así es. Ante problemáticas, ¿cierto? Como la ideación suicida, como matrimonios quebrados, como violencia, que son temas, ¿cierto?, que hemos tratado en este espacio. Ante toda esta gama de problemáticas que afecta y que asedia al ser humano, hay una respuesta. Pero esa respuesta debe ser compartida. Si usted y yo callamos, y si usted y yo seguimos callando, no debiera entonces llamarnos mucho la atención aquello que pasa. Porque en el silencio nuestro hay un enemigo que nosotros tenemos que no descansa. Que no descansa, que sigue haciendo su trabajo. Y muchas veces nosotros nos quedamos. Muchas veces nosotros dejamos de compartir. Porque también es una tarea. La Escritura, cierto, refiere que debemos nosotros, de alguna manera, negarnos a nosotros mismos, a lo que queremos, a lo que necesitamos, para servir al Señor. Pero hemos entrado, de alguna manera, en esta demanda de que todo es para nosotros y por nosotros. Y en esa forma nos hemos olvidado que hay una palabra poderosa que transforma el corazón del hombre, que transforma las vidas del ser humano y que por lo tanto constituye una respuesta válida para el hombre de este tiempo. Amén. Amados, un buen tiempo de oración podemos tener también. Puede que usted esté en sus labores, usted mamita en casa, a lo mejor atareada con los niños o con el almuerzo, no lo sé. Pero ahí en su corazón, acompáñenos también y tengamos unos minutos de oración para que sea lleno el corazón de la esperanza viva que es Cristo el Señor. Amén. Hermano Alberto, por favor. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Este día, Señor, reconocemos, Señor, junto a nuestra hermana María Soledad, junto a nuestros hermanos acá en la radio, junto a los auditores, a los amigos, Señor, que están en sintonía a esta hora. Reconocemos, Señor, que tú eres verdadero Dios. Así es. Que Jesucristo, nuestro Señor, murió y resucitó por cada uno de nosotros. Amén. Amén. Para constituir sí, Señor, un reino espiritual,
Había confusión también en los tiempos de nuestro Señor. Había caos, habían estallidos sociales también, Señor. Porque la desesperanza del hombre de ayer es la misma desesperanza del hombre de hoy. Saber si será restaurado el tiempo a algo mejor, si será restaurado el reino de este mundo. Más lo que presentó nuestro Señor es un reino diferente, un reino espiritual, un reino que no tiene que ver con las cosas de este mundo, con las cosas materiales, con los bienes, con las posiciones. Un reino que tiene y que importa el ser humano en sí mismo. La vida del hombre, el corazón del hombre, la salvación del hombre. Señor, que ese entendimiento esté en cada uno de nosotros, sus hijos. Gracias, Padre, que en tiempos de caos, en tiempos de situaciones difíciles, verdaderamente, Señor, podamos experimentar su paz y podamos confesar que usted es nuestra paz. Amén. Que es usted quien ha llevado todos nuestros dolores y todas nuestras situaciones. Así es, Señor. Que la esperanza, Señor, la tenemos en usted. La tenemos, Señor, en Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Como una esperanza bendita de un reino, de una patria mejor. Que así sea, Señor, que verdaderamente busquemos las cosas espirituales. Que no nos enfrasquemos, Señor, en estas luchas humanas sin haber luchado primero en la esfera de las cosas espirituales. Por alcanzar, Señor, esa perfección, esa madurez de un hijo suyo. Que así sea para cada uno de nosotros, Señor. Que estemos permanentemente orientados hacia Cristo. Sí, Señor. Con nuestra vida orientada hacia Cristo, hacia su palabra. Que allí verdaderamente encontremos reposo y encontremos respuesta para nuestras inquietudes. Amén. Que ninguna otra constitución ofrecida, Señor, ocupe un mejor lugar en nuestro corazón que su propia palabra. Señor, que verdaderamente consideremos válido que usted es la respuesta para las necesidades del hombre hoy día. Para el infortunio, para la ideación suicida en los jóvenes, Señor, esos deseos, esos sentimientos, esas ansiedades, esas depresiones, esa falta de amor, Señor, esos dolores arrastrados por tantos años, por la ausencia de madre, ausencia de padre, ausencia de hermanos, ausencia de alguien que dirigiera la vida. Señor, son tantos los dolores, tantas las situaciones del hombre, pero usted es una respuesta. Así es, Señor. Y usted es la única respuesta, Señor, la respuesta cabal, completa, contundente, absoluta. Sí, amén. Es usted, Señor. Amén. Y gracias, que eso nos anime para ir adelante. Sí, Señor. Para llevar, Señor, esta palabra ante esa pregunta. ¿Qué hacemos hoy día? ¿Cuál debiera ser, Señor, nuestra respuesta? Más que compartir de su palabra con otros que tanto lo necesitan. Vendrán muchos heridos, Señor, muchos caídos, muchos dañados espiritualmente. Que podamos verdaderamente estar a la altura de esa necesidad. Señor, si usted demanda de nosotros una mayor consagración, que podamos entenderlo para que así sea. Y cada uno de nosotros, Señor, allí en sus casas, nos apliquemos junto a nuestros hijos, como familia, Señor,
para que su palabra venga y nos visite en medio de nuestras casas. Su ley, sus estatutos, Padre, sus ordenanzas, Señor, en medio de nuestras casas primero, con una convicción de fe, Señor, que llene nuestro corazón, para que esa respuesta verdadera, Señor, se pueda compartir con otros, y con otros, y con otros, y muchos vengan a este conocimiento y a esta verdadera paz, Señor. Padre, muchas gracias por este tiempo, gracias, Señor, por este espacio, gracias por esta oportunidad, Señor. Confesamos a Jesucristo en esta hora y decimos que para siempre son sus misericordias. En el nombre de Jesús, Señor, decimos amén. Amén.